Bueno, primeramente creo que no se califique de ilegal la detención en razón de lo siguiente. Como premisa mayor, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula lo referente al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y para ello existe una ley reglamentaria que es la Ley General Nacional del Sistema de Seguridad Pública. También como premisa mayor, de acuerdo al artículo 308, el párrafo segundo determina que el Ministerio Público debe justificar las razones de la detención. Y esto implica que debe existir razones objetivas de calidad que estimen fundada la detención de estos policías. Es cierto que cualquier persona puede detener, pero también es cierto que no cualquier persona puede procesar la escena de los hechos delictivos, y lo digo por lo siguiente: todas las manifestaciones que voy a hacer son atingentes a la ilegalidad en la cual se ha conducido la policía que detuvo a mi representado, Ministerio Público, y todo porque no han cumplido con las disposiciones de orden legal que regula la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En principio, no se escuchó al Ministerio Público acreditar con prueba idónea que los policías que detuvieron a mi representado tuvieran capacidad como primer respondiente con facultades de seguridad pública. Eso implica, desde luego, que todas las actuaciones que formularon o que hicieron referente a los datos de prueba que tuvieron y que pusieron en su informe policial homologado en la puesta a disposición sean nulos. En principio, por lo siguiente: el artículo 65 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obliga a una certificación. Luego, el artículo 106 y 107 dice que esa certificación es un certificado único policial. Además, en términos del numeral 122 de la misma ley, existe un registro nacional del personal del Sistema de Seguridad Pública. Hemos escuchado al Ministerio Público que hace referencia a que son policías de la Magdalena Tlatelulco, siendo el oficial Óscar Zenaido Corona Mora y Andrés Rodríguez Rodríguez. Sin embargo, no justifica que tenga esas funciones como policía, como primer respondiente. Luego, el artículo 1 del mismo numeral dice sobre la ley reglamentaria del artículo 21, es decir, delimita que ese artículo 21 va a estar sujeto a esa ley reglamentaria. A continuación, la carrera policial y el modelo policial implica una profesionalización, precisamente porque del universo de la detención, del universo de cosas que ocurren en la detención, es necesario que el primer respondiente con facultades de seguridad pública tenga conocimientos del protocolo del primer respondiente con facultades de seguridad pública, ello con la finalidad de preservar la escena de los hechos o del hallazgo. Y eso pues todo tiene una relación o una vinculación directa con las razones de la detención, porque si esta persona no tiene esa capacidad, pudiera existir la duda de que solamente está actuando con un simple señalamiento y no con estas medidas que debe de observar. Ahora, el artículo 41, fracción quinta, establece un certificado único policial que es vinculado con el numeral 65, dice que es el apto para ingresar y permanecer en el servicio de policía, y este solamente tiene una vigencia de 3 años. Y lo hago notar porque efectivamente se requiere un certificado nacional. En términos de esta ley, el ente encargado para regular todos estos mecanismos es el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no así la presidencia del municipio de Tlatelulco. Aun cuando se ha escuchado al Ministerio Público que dice que pues son personal policial del municipio de Tlatelulco,
Lo cierto es que con eso no se justifica que estos policías tengan conocimiento del primer respondiente. Luego, hay 3 elementos, también lo vinculo con el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay 3 elementos que intervienen directamente en una detención, que es el policía con facultades de seguridad pública, el policía ministerial y el policía con capacidad para procesar o perito. Desde esa dimensión lógica, entonces, la policía con capacidad para procesar y el perito, vinculados con el policía primer respondiente, serían los que tuvieron que haber detenido la motocicleta que ha hecho referencia Ministerio Público, asegurarla, y todo ello en términos también del artículo 227 sobre cadena de custodia, es decir, para preservar el lugar de la escena, de los hechos o del hallazgo, objetos, productos, evidencias, instrumentos del delito, porque el policía primer respondiente no tiene facultad para procesar ese indicio. De hecho, en su informe policial homologado, en la foja 12 de la carpeta de investigación establece como descubrimiento la es decir, el bien mueble materia de esta investigación. De eso se hace conocimiento esta autoridad jurisdiccional porque lo pone como un registro de cadena de custodia y en términos del numeral 132 no es un policía apto para elaborar cadena de custodia ni para hay un protocolo de traslado también, un protocolo de traslado que tuvo que verificar el agente aprehensivo. Ahora, de lo que ha narrado el Ministerio Público sobre los hechos que le están imputando a mi representado, lo que puedo destacar y más importante, en principio es que dice el Ministerio Público que los policías llegan a las 11 horas del día 6 de agosto, que los hechos aproximadamente ocurren a las 10:20 horas cuando recibe una llamada telefónica la supuesta víctima de su negocio de una pizzería, en concreto, no en resumen, para la siguiente conclusión que voy a hacer, y que a las 10:40 llega a un domicilio donde supuestamente le habían pedido pizzas, siendo para esto las 22:50 horas, y dice que no había nadie, pero que después alguien le hace señas con la luz de un teléfono celular, y eso lo hago para justificar que no existen razones lógicas de la detención, y que hay 2 personas, una de 25 años y otra de 17. Además, refiere que se estaciona su motocicleta dejando pegadas las llaves y es cuando ambos sujetos lo empiezan a golpear. Pero atento a que ya había dicho la policía que eran 5 personas del sexo masculino quien le estaban pegando a otras personas que también no señalan quiénes son. Es decir, ya no hay una congruencia lógica, pareciera que se trata de un asunto donde les están pegando a unas personas, luego estas personas al notar su presencia se echan a correr sobre un terreno de labor, o sea, los pierden de vista, y luego hay otra hipótesis, otra circunstancia que ocurre paralelamente. La primera de los policías a las 11 y esta, la que estoy narrando, a las 10:50. Y dice, lo empiezan a agredir mientras que un sujeto de complexión robusta, tez blanca, de 20 a 25 años de edad aproximadamente, cabello corto, el cual vestía con pantalón de mezclilla color azul y chamarra color azul, refiere que a bordo de su motocicleta, de la marca que ya han dicho, y se la llevó que refiere que abordó, aquí en la carpeta dice a bordo, pero el Ministerio Público dijo abordó su motocicleta
que ya han dicho, y se la llevó hacia la Malinche. Entonces, nótese que han pasado de las 10:50 a las 11 de la noche, han pasado 10 minutos. Es mucho tiempo y no es razonable que los policías hayan llegado y que incluso les empieza a hacer una referencia a la víctima de todo lo que aconteció. O sea, ya lo he dicho, se toma la molestia de decirles todo lo que aconteció. Y estos elementos aprensores dicen que sin perderlo de vista le dan alcance a 750 metros sobre una privada sin nombre, calle Camino Real entre calle Guadalupe y privada 16 de septiembre del barrio de Tecpa, Morelos, frente a un domicilio en obra negra. Es decir, ahí ya transcurrieron 10 minutos. Lo cierto es que en 10 minutos, si la persona que le imputan los hechos, aproximadamente las 10:50 a las 11 que llegaron los policías, pues hubiera, por la lógica de los hechos y por que refieren que tenía una motocicleta, pues ya se hubiera ido. En 10 minutos uno llega de Tlaxcala hasta Santana Chautempan o más. Es incongruente, no es posible. Pero no solo eso. El Ministerio Público dice que la puesta a disposición se escuchó en esta audiencia, que dice que es el 7 de agosto a las 00:30 horas. Quiero que pusieron 4:30. Aquí en la carpeta de investigación hay un dato de prueba que cito. Está en la foja 27, dice Registro Nacional de Detenciones, fecha y hora de consulta 7 de agosto del 2020, número de detención RND-TL/FC/0708-2020/0002. Información de la puesta a disposición. Creo que este es el registro de detención que tendría valor para efecto de la puesta a disposición ante el Ministerio Público. Dice, nombre de la autoridad que recibe Méndez Calderón Leticia, Institución de Procuración de Justicia, Fiscalía Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, Entidad Federativa Tlaxcala, cargo, grado, agente del Ministerio Público, área de descripción, PGJE, fecha y hora, es la parte importante, de la recepción de la puesta a disposición, 7 de agosto del 2020 a las 4:30 de la mañana. Entonces, si hacemos más o menos el cómputo de la hora en la que supuestamente detienen a mi representado 11:20, 11:45 de la mañana hasta las 4:30, pues ha incurrido la policía, los agentes aprensores en una dilación injustificada y una demora injustificada de ponerlo a disposición de la autoridad competente, Ministerio Público. Además, que quiero hacer notar algo. Ministerio Público, en términos del artículo 130, 131, 127, el mismo 132, referente a las obligaciones del policía de coadyuvar con el MP, los agentes apresores no hacen con independencia, no realizan pues los actos de investigación, los tienen que hacer pues en coordinación con el Ministerio Público, y el Ministerio Público es quien tiene que decirle qué actos de investigación va a realizar, sobre todo el policía ministerial, el policía perito con capacidad para procesar. Entonces, entiendo de todo lo que ha hecho el Ministerio Público que solamente tienen la moto y un señalamiento, es lo único que tienen. Y la moto se produce como un acto de investigación que realiza policía con capacidad para procesar. Los agentes aprensores.
Hay una jurisprudencia de la sala, primera sala, es obligatoria en términos del 217 de la Ley de Amparo, y se demora en la puesta a disposición del detenido en flagrancia ante el MP. La valoración del parte informativo u oficio puesta a disposición de los agentes aprensores deberá atender a la independencia fáctica de la detención y puesta a disposición. Es decir, hay dos momentos. Una puesta a disposición que atiende a la independencia fáctica, es decir, lo que está el Ministerio Público razonando aquí sobre los motivos de la detención, y otra cosa es la puesta a disposición. De entrada, pues, fueron muchas horas las que tardaron en poner la puesta a disposición al Ministerio Público, lo cual podrá conducir a que todos los datos y medios de prueba son nulos. Ahora, dice la jurisprudencia que la violación a este derecho humano del defendido a ser puesto a disposición del detenido, del Ministerio Público, sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, pero además la invalidez de todos los elementos de prueba que tenga como fuente directa la demora en la puesta a disposición y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprensora sin conducción y mando del Ministerio Público. Entonces aquí, en este parte que es el informe policial homologado, tuviera que haber justificado policía por qué tardó tanto tiempo en poner a mi representante ante el Ministerio Público. Hay que fragmentar la descripción que motivó la intervención, es decir, esa descripción debe ser una circunstancia lógica, y luego asegurar los objetos, evidencias, productos del hecho delictivo. Y esa descripción tiene que estar en el informe policial homologado. Y dos, las referencias, circunstancias y medios de prueba que deriven de la demora injustificada. Es decir, si hubiera una demora injustificada, entonces lo lógico es que el policía aprensor diga por qué tardó en poner ante el Ministerio Público a mi representado a disposición y verificar, de acuerdo a ese engarce lógico, cuáles datos de prueba y medios de prueba obtuvo sin el Ministerio Público, cuáles obtuvo a iniciativa de él y por qué, pues incluso no elaboró la cadena de custodia, que bueno, es obligación del perito o policía con capacidad para procesar, pero de acuerdo al protocolo de traslado también participa el primer respondiente con facultades de seguridad pública. También la jurisprudencia número de registro 201-8649 dice retención arbitraria, es tesis, no es jurisprudencia, del imputado. Las diligencias irregulares practicadas por la policía sin autorización del MP generan la invalidez de las pruebas derivadas de aquellas. Es cuatro. Ministerio Público. Sí, señoría, tomando en consideración lo manifestado por la defensa, en la cual hace hincapié que no se califique de legal la detención, en virtud que invoca lo que es el artículo 21 constitucional, donde establece que existe un reglamento, así como hace mención del numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual establece que el Ministerio Público debe justificar la detención
siempre y cuando sea esta de manera fundada. De igual forma, hace referencia por cuanto hace a que en ningún momento se escuchó que existiera alguna prueba idónea donde los policías tuvieran esa capacidad para detener a lo investigado. Sin embargo, su señoría, el dato de prueba que fue ofertado por parte de esta representación social, siendo la primordial la puesta a disposición y parte informativo con el número de oficio 026/2020, debería de tomarse en cuenta y tener validez, puesto que ellos manifestaron que son elementos de la policía y los cuales son adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de la Magdalena Tlatelolco, Tlaxcala. Más aún, su señoría, si nos vamos, hacemos hincapié de la puesta a disposición, ellos anexaron sus identificaciones con la cual justificaban, o ellos se justifican más bien, que son elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de la Magdalena Tlatelolco, Tlaxcala. De igual forma, su señoría, por cuanto hace a lo que dice la defensa, que no existe si nos vamos o precisamos más bien que él se aboca, que no son o no tienen las facultades para detener a la persona. Sin embargo, su señoría, del artículo 146, que es el que invocó esta representación social en su fracción segunda, inciso B, en la etapa en la cual nos encontramos hasta este momento, únicamente nos está exigiendo que se verifique lo de la flagrancia del hoyo investigado, es decir, que se dé uno de los supuestos establecidos en el artículo 146, siendo esta el artículo 146, fracción segunda, inciso B, lo cual sí se justifica, puesto que existe un señalamiento directo y más aún le encontraron en su poder el instrumento, siendo esto la motocicleta. De igual forma, su señoría, en la cual hace hincapié la defensa que los elementos apresores arriban al lugar a las 23 horas y los hechos son a las 22 horas con 20 minutos. Sin embargo, su señoría, hago la precisión que esta representación social en ningún momento manifestó que los hechos habían sucedido a las 22 horas con 20 minutos. Esta autoridad manifestó que a las 22 horas con 20 minutos la OIV les hizo de conocimiento a los elementos apresores que esa hora fue a la que él recibió la llamada telefónica para que le solicitaran el pedido, siendo entonces los hechos sucedieron a las 22 horas con 50 minutos, haciendo hincapié, su señoría, que también cuando arribó la víctima no había nadie. Sin embargo, su señoría, él hace la precisión que él al arribar fue a la altura de la vía corta y que posteriormente hace la aclaración que se dirige hacia la calle Malinzi, que era el lugar donde ya lo estaban esperando el hoyo investigado, acompañado de otro sujeto, en la cual le estaban haciendo señas a través con la luz de un teléfono celular, motivo por el cual la hoy víctima se dirige a dicho lugar, y es cuando lo desapoderan una vez que lo golpean y posteriormente el investigado se lleva dicha motocicleta. Asimismo, su señoría, en la cual establece la defensa que ha transcurrido mucho tiempo en la hora de su detención. Sin embargo, hago hincapié que los elementos apresores en su puesta a disposición describen o manifiestan que ellos se encontraban de recorrido a las 23 horas y a las 22 horas con 50 minutos únicamente ha transcurrido 10 minutos de diferencia, que son justificados, puesto que la hoy víctima les hace de conocimiento a los elementos apresores que él arriba a las 22 horas con 50 minutos, es decir, al lugar de los hechos, en donde les hace de conocimiento al hoy investigado y al otro sujeto que si para ellos era el pedido, a lo cual ellos le hacen de conocimiento que sí, y en ese momento en que la víctima les quiere hacer entrega de las pizzas es cuando estos lo empiezan a agredir físicamente y que posteriormente llegan o arriban los otros 5 sujetos del sexo masculino, en la cual también lo empiezan a agredir. Una vez que lo empiezan a agredir es que después arriba la policía, los elementos apresores, lo cual se justifican esos 10 minutos que ha transcurrido
transcurrido y que dice la defensa que ha transcurrido los 10 minutos de las 23 horas de las 22 horas con 50 minutos, que es la hora de los hechos, y a las 23 horas, que fue la hora en que arribaron los elementos aprensores. Sin embargo, su señoría, también debemos hacer hincapié que el artículo 146 en su fracción segunda únicamente hay que justificar que se dé la flagrancia, es decir, el artículo es preciso que es detenido inmediatamente después de cometerlo, es detenido, puesto que si es un señalamiento, únicamente ese es el requisito que exige dicho numeral y que además exista en su poder el instrumento del delito, lo cual ocurrió dentro del presente asunto. A más aún, su señoría, que en el presente se cuenta con información suficiente para acreditar dicha flagrancia. De igual forma, donde dice que en la carpeta de investigación hay un dato de prueba, siendo el Registro Nacional de Detenciones de fecha 7 de agosto de la presente anualidad, en la cual hace referencia la fecha y hora de recepción de la puesta a disposición, siendo esto a las 4 horas con 30 minutos, y la cual dice que ya ha transcurrido demasiado tiempo del momento en que se detuvo el hoy investigado y hasta el momento en que lo ponen a disposición de esta representación social. Sin embargo, su señoría, de la primera intervención por parte de esta autoridad, refirieron los elementos aprensores que el momento en que realizan la detención material del hoy investigado, posteriormente le dan lectura de la cartilla de los derechos, le hacen saber el motivo de su detención, más aún que posteriormente mencionan la hora en que lo abordan a la patrulla oficial y que posteriormente incluso también mencionan la hora en que arriban a la Dirección de Seguridad Pública y que posteriormente a eso certifican tanto al hoy investigado así como de la cual esta representación social proporcionó las horas en que fueron dictaminados ambas personas y que posteriormente a eso realizan la puesta a disposición misma que se mencionó que concluyeron a las 03 horas con 40 minutos y que después de esa hora fue trasladado el hoy investigado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo cual ha transcurrido aproximadamente 50 minutos de las 03 horas con 40 minutos a las 04 horas con 30 minutos, que fue la hora en que lo pusieron a disposición de esta representación social, lo cual sí justificaron los actos que realizaron los elementos apresores desde el momento en que realizan la detención material del hoy investigado hasta que lo ponen a disposición de esta representación social. Y por último, su señoría, hago hincapié lo que manifiesta la defensa y reitero que él manifiesta que los elementos que detuvieron al hoy investigado no cuentan con la capacidad. Sin embargo, su señoría, se establece que cualquier persona puede detener cuando se encuentre cometiendo un delito. En este caso, los elementos aprensores, reitero, se debe tomar en cuenta el dato de prueba que fue aportado por parte de esta autoridad, puesto que ellos manifiestan que se desempeñan como elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de La Magdalena, Tlatelolco, Tlaxcala, los cuales tienen la facultad para detener a la persona siempre y cuando esté cometiendo o haya cometido un delito. En este caso fue señalado por parte de la víctima, el hoy investigado, como la persona que momentos antes había sustraído la motocicleta. Y más aún, su señoría, debe de tomarse en consideración el dato de prueba de la víctima, de la entrevista de la propia víctima, ya que él es quien realiza el señalamiento inequívoco en contra del hoy investigado como la persona que le sustrajo dicha motocicleta. Asimismo, su señoría, por último, hago hincapié que no ha transcurrido mucho tiempo, aclarando, como lo he manifestado, únicamente transcurrieron los 10 minutos a que hace referencia a la defensa, que fueron de las 22:50 horas a las 23 horas, y la cual ya se justificó esos 10 minutos, qué es lo que se realizó, en la cual la víctima arriba y es cuando le quitan la motocicleta y lo golpean. Es cuanto, señoría.
Ministerio Público, necesito que me aclare, en su primera intervención me dijo que fue puesto a disposición del Ministerio Público a las 00 horas con 30 minutos del 7 de agosto del Ministerio. Y ahorita me acaba de referir que no, que le fue puesto a las 4 horas con 30 minutos del día 7 de agosto. ¿Cuál es la hora correcta en que le fue puesto a disposición? Sí, señoría. Me permite hacer el saneamiento. Fue el 7 de agosto del año 2020 a las 04 horas con 30 minutos. Asesora jurídica. Gracias, señoría. Solicito no tomar en consideración lo manifestado por el defensor, en virtud de que en estricto derecho, en términos del artículo 308, con relación al supuesto señalado del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público ha cumplido cabalmente con los requisitos de ley que se necesitan para poder calificar de legal la detención. Es por ello que reitero mi solicitud de que se califique de legal la detención. Es cuanto, señoría. Defensa, únicamente respecto de lo que acaba de argumentar en esta última intervención al Ministerio Público. Sí, pues muchísimas gracias. Bueno, en principio, destacar que me da la razón el Ministerio Público, de 10:40 a 10:50 son 10 minutos. Eso fue lo que dije yo. 10:50 fue supuestamente la comisión de los hechos delictivos. Los oficiales llegan a las 11, así lo dice, los oficiales. Entonces todavía tardan en que la víctima les empiece a describir, porque está en su parte, debe de atenderse a la dimensión fáctica del parte. Y ahí dice que tardan, de 10:50 a las 11 llegan, y de las 11 supuestamente ven mi representado ir circulando con la motoneta. Pareciera que desde lo que dicen los policías y lo que dice la víctima, estuvo mi representado esperándolos a que platicaran, y después se echó a la fuga, y eso pues no es posible. 10 minutos, como ya lo he dicho y lo reitero, son más o menos el tiempo de distancia de Tlaxcala a Santana, considerando que hay tráfico. Entonces no es lógico. Ahora, dice el Ministerio Público que cualquiera puede detener, sí, pero no cualquiera puede procesar. Eso está en el artículo 132. Y para ser preciso, es la fracción octava del artículo 132. Ahora también refieren los supuestos de flagrancia, lo dijo mi MP y también lo dijo la asesora jurídica. La flagrancia es tiene ciertas hipótesis, y la que están haciendo valer es la fracción segunda, que dice inmediatamente después de cometerlo es detenida. Eso no es inmediatamente. La víctima dice 10:50 y transcurren de las 10:50 hasta las 11 que llegan la policía, y ahí dice también el Ministerio Público dio la hora de las 11:20, 11:45 y 12:15. Las 11:20 es cuando ya lo detienen a mi representado. Y el inciso B dice: cuando la persona sea señalada por la víctima ofendida, que es la hipótesis, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, se cuente con información e indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo, dice, acota el Código Nacional. Para los efectos de la fracción segunda, inciso B, que es el que estamos haciéndonos cargo, de este precepto se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Entonces, inmediatamente es inmediato, no es después de 10 minutos o después de 20 minutos, porque 11:20 fue cuando materialmente ya hacen la detención los policías. Entonces, sí creo que no hay flagrancia incluso. No hay flagrancia. No hay flagrancia porque es un tiempo que es ilógico, no es razonable. Incluso al vinculado con el 308 del Código Nacional de justificar la detención, pues hay una arbitrariedad, porque hay 5 personas que le están pegando supuestamente cuando llegan los policías, hay personas que les están pegando, luego hablan de 5 sujetos, luego de esos 5 sujetos
señalan otros dos en los que supuestamente está mi representado, y pues ya es un desorden, ya son muchas personas las que están participando en la comisión de un supuesto hecho delictivo. Ahora, debe tomarse en cuenta que los protocolos no son un invento del arbitrario. O sea, los protocolos del primer respondiente con facultades de seguridad pública, el protocolo del uso de la fuerza, el protocolo de traslado, son protocolos que se hacen cumpliendo el artículo 21 constitucional. Es decir, que el Estado, la Federación y los municipios deben coordinarse para efectos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y entonces por eso homologan toda la práctica de actuaciones que el policía debe de hacer. Por eso el policía, insisto, debe estar capacitado. No solamente es llegar con un gafete que supuestamente dio el municipio de Tlatelulco y decir que son policías, porque hay que ser lógicos. Son las primeras personas que llegan a la escena de los hechos delictivos o del hallazgo. Entonces estas personas sí deben de estar calificadas para eso. Gracias, pues, con respeto. Bien. Este órgano jurisdiccional ya cuenta con los elementos suficientes para resolver. Previo a ello le pregunto a la víctima si tiene alguna manifestación que hacer. Consúltelo con su asesor. ¿No le escucho? Ninguna, señorita. Bien. De igual manera, ¿el investigado alguna manifestación que hacer? Consúltelo con su defensa. No. Siendo así, se declara cerrado el debate y se procede a resolver. La competencia de este órgano jurisdiccional para conocer y resolver respecto de la situación jurídica del aquí investigado se encuentra establecida en los artículos 14, 16, párrafo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 20, fracción primera y 133, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, 8, fracción primera y 50 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Esto porque los hechos narrados por el Ministerio Público advierto que la detención se llevó a cabo en la Magdalena Tlatelulco, lugar que se encuentra dentro de la jurisdicción de esta autoridad. Ahora bien, el Ministerio Público refirió que la detención del aquí investigado se llevó de conformidad con la hipótesis de flagrancia que se establece en el artículo 146, fracción segunda, inciso B. Para ello refirió que la detención se llevó a cabo de la siguiente manera, que precisamente el día 6 de agosto del 2020, aproximadamente a las 22 horas con 50 minutos, la víctima llega a realizar una entrega de pizzas a la calle, en la carretera, sobre la carretera con dirección a calle Malinzi del barrio Tecpa de la Magdalena Tlatelulco, y que aproximadamente a las 22 horas con 50 minutos llega exactamente a dicha calle, cuando un sujeto primero no ve a nadie, de pronto una persona le hace señas con un celular, se acerca, él va a bordo de una motocicleta, y que en ese momento, cuando llega, se encuentra con dos personas del sexo masculino, refiere cuáles son las características físicas de dichas personas, les pregunta si ellos son los que habían hecho el pedido minutos antes respecto de las pizzas, ya que él trabaja ahí en un negocio de pizzas, y le dicen que sí, que efectivamente. Por lo tanto, estaciona su motocicleta dejando las llaves pegadas y baja para realizar la entrega de las pizzas, y que en ese momento es golpeado por esos dos sujetos, y que momentos después llegan otros sujetos también del sexo masculino, quienes también comienzan a golpearlo. Que posteriormente uno de los sujetos es que aborda la motocicleta y se va con dirección sobre la misma calle Malinzi, proporciona cuáles son las características de su motocicleta, y que en ese momento es que llegan policías de seguridad pública precisamente de la Magdalena Tlatelulco, y que entonces la víctima cuando ven la presencia de los policías, las personas que están golpeando en ese momento a la víctima se dan a la fuga hacia terrenos de labor,
y que solamente queda la víctima quien le hace referencia a los policías que precisamente momentos antes había sido golpeado por los sujetos y que uno de los sujetos se estaba llevando su motocicleta y que se veía sobre la calle Malinzi. Por lo tanto, los policías le piden a la víctima que aborde la patrulla y dan seguimiento a la persona que va a bordo de dicha motocicleta, alcanzándolo aproximadamente a 750 metros en una privada sin nombre del mismo barrio de Tecpac de la Magdalena Tlatelulco, que es ahí que le piden que detenga la marcha y que una vez que detiene la marcha la persona que va a bordo de la motocicleta, los policías se identifican con él, le hacen saber cuál es el motivo de la detención. En ese momento la víctima lo señala como la persona que momentos antes era uno de los que lo habían golpeado y se había apoderado de su motocicleta y se la había llevado. Y siendo las 23 horas con 20 minutos es que entonces proceden a la detención de dicha persona, que es quien se encuentra en este momento aquí detenido y que se identificó con el nombre. Esto es, a las 23 horas con 20 minutos se lleva a cabo la detención y que de manera también así, esto es por parte de uno de los policías de nombre, tras el otro policía de nombre, quien hace lo referente a poner a disposición la motocicleta, esto es la cadena de custodia respecto de la motocicleta. A las 23 horas con 45 minutos lo trasladan a Seguridad Pública haciendo todos los trámites que refirió la Ministerio Público y a las 4 horas con 30 minutos del día 7 de agosto del 2020 es que lo ponen a disposición del Ministerio Público y a su vez el Ministerio Público lo pone a disposición de este órgano jurisdiccional a las 00 horas con 45 minutos del día 9 de agosto del 2020. Para justificar esa detención, en la hipótesis de flagrancia que refiere, señaló que cuenta con el parte informativo y puesta a disposición con número de oficio 026/2020 de fecha 6 de agosto del 2020, que fue suscrito por los policías de la Dirección de Seguridad Pública de la Magdalena Tlatelulco, Tlaxcala, así también con la entrevista de la víctima de agosto del año 2020, en la que también hace la referencia de cómo sucedieron los hechos. Ahora bien, de esos datos de prueba que refirió la Ministerio Público, los cuales son analizados y razonados en términos de lo que establece el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional, después de haberlos escuchado y toda vez que fueron referidos en esta audiencia, se dan por reproducidos y únicamente voy a señalar qué es lo que advierto de ellos. Advierto que son pertinentes, idóneos y suficientes para poder justificar la hipótesis de flagrancia respecto de la detención del aquí investigado en términos de lo que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B, por lo siguiente. Dicho numeral de hipótesis de flagrancia establece que se podrá detener una persona sin orden judicial en caso de flagrancia cuando, inciso B, la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para efectos de dicha fracción se debe entender también que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Ahora bien, de la entrevista precisamente que realiza la víctima, advierto que el día 6 de agosto del 2020, en primer lugar, ella refiere el señor aproximadamente a las 22 horas con 20 minutos del día 6 de agosto del 2020 es que recibe una llamada de una persona del sexo masculino y que le hace un pedido respecto de unas pizzas. Así también después refiere que aproximadamente a las 22 horas con 40 minutos es que él llega en la carretera, va a entregar el pedido y que aproximadamente a las 22 horas con 50 minutos es que llega a la calle Malinzi del barrio Tecpa de la Magdalena Tlatelulco, que es precisamente donde se lleva a cabo el hecho. Para empezar, es importante señalar que en esa entrevista él refiere que aproximadamente a las 22 horas con 50 minutos, esto es, más o menos tenía una referencia de la hora, más no la exactitud de la hora. Y dice que en ese momento ve como un sujeto le hace señas con el celular
y con su motocicleta se acerca al lugar donde le están haciendo señas y ahí encuentra a 2 personas del sexo masculino, de las cuales describe sus características físicas. Él les pregunta en ese momento si son las personas que habían hecho el pedido de pizzas, refieren que sí, entonces estaciona su motocicleta, deja pegadas las llaves y baja para hacer la entrega de las pizzas, y que en ese momento es golpeado por 2 sujetos, que momentos después llegan otros 5 sujetos quienes también lo comienzan a golpear, y después es que uno de los sujetos aborda su motocicleta y se va sobre la calle Malinzi, y que en ese momento es cuando llegan los policías, que son los policías aprensores, y de esa manera es que las personas que lo estaban golpeando se dan a la fuga, y él puede realizar el señalamiento a los policías aprensores respecto de la persona que en ese momento se estaba llevando su motocicleta y que dice que todavía se alcanzaba a ver en la calle Malinzi. Eso tiene relación y se advierte que es verosímil la narración de sus hechos en relación con lo que refieren los policías aprensores, ya que si bien ellos dicen que llegan al lugar del hecho a las 11 horas del mismo 6 de agosto del 2020, contrario a lo que refiere la defensa, para empezar, esos 10 minutos no se deben tomar como exactos, dado que la víctima refirió que aproximadamente a las 22 horas con 50 minutos, más no tenemos la exactitud de que fueran los 50 minutos, pudo ser un poco más, pudo ser un poco menos. Sin embargo, narra todos los hechos de cómo primero le hacen señas, él se acerca, preguntan por si ellos pidieron las pizzas, se baja de la motocicleta. Todo eso evidentemente llevó ciertos minutos la realización de todos esos hechos, por lo cual no se advierte que pudiera ser inverosímil el dicho de la víctima y que fuera incongruente con la hora que señalan los policías aprensores y que llegan en ese momento. Por el contrario, para criterio de este órgano jurisdiccional, sí es un dato de prueba que de manera razonable explica cómo sucedieron los hechos y cómo se llevó a cabo un hecho con apariencia de delito, de robo, esto es del desapoderamiento de su motocicleta. Aunado a ello, también el dato de prueba que hizo referencia al Ministerio Público de los policías aprensores, ellos refieren que llegan a las 11 horas al lugar, esto es que alcanzan a ver cómo se está llevando a cabo una agresión física y que en el momento en que llega se dan a la fuga. Evidentemente es razonable que si están golpeando a una persona para desapoderarlo o debido a que lo desapoderaron ya de un objeto de su propiedad, de un objeto mueble, es evidente que las personas que lo estaban golpeando, en cuanto vieron la patrulla en la que se acercaban los policías o acercarse a los policías, es evidente que iban a darse a la fuga. Incluso ellos dicen que ven cómo se van hacia terrenos de labor y de esa manera se pierden, pero que al ver que únicamente se queda una persona del sexo masculino, es que se acercan y ya esa persona, que es la víctima, les refiere lo sucedido, y si bien la defensa dice que es inverosímil que ellos todavía puedan ver la motocicleta y darle seguimiento, que sea inmediatamente después del hecho, dado que tuvo la víctima la oportunidad de narrar los hechos, lo cierto es que en primer lugar no tenemos conocimiento del largo de la calle Malinzi para poder decir que existiera un dato de prueba en contrario que nos hiciera inverosímil que se pudiera observar cómo está en ese momento circulando todavía una motocicleta. Y la narración de los hechos de la víctima, bueno, pues también no existe un dato de prueba que nos justifique que no dio tiempo de decirle de manera rápida a los policías que había sido agredido físicamente y que en ese momento se estaba llevando la motocicleta que era de su propiedad, y que de esa manera no fuera inmediatamente el seguimiento que se le da a la motocicleta, máxime que tanto los policías aprensores como la víctima refieren que todavía se veía la motocicleta sobre la calle Malinzi y que de esa manera pudieron llevar a cabo el seguimiento, dado que los policías refirieron que le dicen a la víctima que aborde para que pueda con ellos dar alcance a la persona que en ese momento se estaba llevando la motocicleta propiedad de la víctima. De tal manera que esos datos de prueba que refirió el Ministerio Público, contrario a lo que refiere la defensa, para criterio de este órgano jurisdiccional, sí resultan una narrativa razonada para que puedan justificar el hecho con apariencia de delito y que la detención se llevó a cabo respecto de un hecho con apariencia de delito de robo. Esto es, la persona se considera que fue detenida inmediatamente después de cometido el hecho, ya que
El hecho fue cometido, se entiende, entre las 22 horas con 50 minutos y las 11 horas del día 6 de agosto, ya que las 22 horas con 50 minutos aproximadamente es cuando la víctima en la calle Malinzi le hacen señas, en primer lugar con un celular, después de eso, como dije, se acerca, pregunta. Entonces, el hecho del apoderamiento se llevó entre las 22 horas con 50 minutos y las 11 horas, que es cuando llegan los policías y se dan a la fuga las otras personas que estaban golpeando a la víctima. Así también, luego entonces, se fue inmediatamente después de que sucedió el hecho. Además de ello, fue señalada la persona a la que detuvieron, fue señalada por la víctima, ya que fue quien le dijo a los policías qué es lo que había sucedido en ese momento. Y en el momento de su detención, previa persecución, le encontraron a la persona precisamente en poder del objeto materia del ilícito, como es la motocicleta, de las características que refirió la Ministerio Público y que dijo es propiedad de la víctima. Y no se interrumpió en ningún momento su búsqueda o localización, toda vez que inmediatamente después de que sucedió, la víctima pudo señalar a los policías todavía la motocicleta que se alcanzaba a ver sobre la calle Malinzi, independientemente de que al darle seguimiento fue detenido en la privada sin nombre del mismo barrio de Tepa de la Tlatelulco, ya que los policías incluso refirieron que le dan seguimiento y lo alcanzan aproximadamente a 750 metros, pero sin haber perdido esta localización o búsqueda, sin haber interrumpido en algún momento. Aunado a ello, advierto que la puesta a disposición, dijo, si bien en un primer momento el Ministerio Público refirió que había sido a las 0 horas con 30 minutos del 7 de agosto, lo cierto es que la defensa refirió que existe dato de prueba que no, que fue puesto a disposición a las 4 horas con 30 minutos, lo que el Ministerio Público, a pregunta de este órgano jurisdiccional, hizo el saneamiento y dijo que en efecto, como lo refirió la defensa, la puesta a disposición del Ministerio Público por parte de los policías aprensores fue a las 4 horas con 30 minutos del día 7 de agosto del Ministerio Público, del 7 de agosto del 2020, y puesto a disposición de este órgano jurisdiccional a las 0 horas con 45 minutos del día 9 de agosto del 2020, por lo tanto, no excedió el plazo de las 48 horas que tiene el Ministerio Público para poner a disposición de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo que establece el párrafo 10º del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, ese plazo de las 48 horas también lo cumplió el Ministerio Público, de tal manera que se advierte que la detención sí se llevó a cabo dentro de la hipótesis de flagrancia que está establecida en el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contrario a lo que refirió la defensa manifestó que está en duda la capacidad de los policías aprensores para actuar con esa calidad, dado que deben contar con una certificación de acuerdo a lo que establece el reglamento del artículo 21 de la Constitución Federal, que regula el sistema de seguridad pública y que por lo tanto no podían llevar a cabo la actuación que realizaron respecto de la detención. Debe decirse a la defensa que, contrario a lo que refiere, efectivamente cualquier persona puede detener a una persona cuando en ese momento se está llevando a cabo un ilícito o inmediatamente después. Sin embargo, los policías en los tres niveles tenemos que los policías de los tres niveles tienen la obligación, ahí ya no es si pueden, tienen la obligación de prestar seguridad a los ciudadanos y por lo tanto tienen la obligación de llevar a cabo una detención en términos de lo que establece tanto el artículo 16 de la Constitución Federal como el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se ha llevado un hecho con apariencia de delito, y en este caso los policías precisamente se encontraban en servicio de seguridad. Aunado a ello, refiere también que si bien no pueden llevar tampoco a cabo una cadena de custodia por no ser policías procesales ni tampoco peritos. Es importante señalar que en este caso tenemos el protocolo de primer respondiente, y en dicho protocolo de primer respondiente, precisamente en su articulado, nos establece los lineamientos para el llenado de entrega, recepción, registro, resguardo y consulta del informe policial homologado.
Y al establecer en estos numerales, el 11º nos habla del llenado del informe de policía homologado, y en la fracción, en cada una de las fracciones nos habla de qué es lo que debe hacer los policías aprensores en los 3 órdenes de gobierno, cuando llevan a cabo una detención y una puesta a disposición de personas, y refiere precisamente entre ellos que deben de realizar un registro de los objetos que sean recolectados o asegurados en el lugar del hecho. Esto entonces nos hace referencia a los integrantes de las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno, de tal manera que, contrario a lo que refiere los policías aprensores que pertenecen a la seguridad pública de la Magdalena Tlatelulco, al llevar a cabo una detención en flagrancia, de acuerdo a lo que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, están obligados, sí, a recolectar los objetos que sean asegurados y que sean materia del hecho. Si bien es cierto que no son policías procesales ni peritos, bueno, en este caso depende de la evidencia. Tenemos que atender al caso específico. Si la evidencia requiriera que fuera recolectada a través de peritos para efecto de no ser contaminada, efectivamente ellos tendrían que haber llevado a cabo una circunstancia diversa, como es en ese momento únicamente resguardar el área y en todo caso dar el aviso para que fuera Ministerio Público quien mandara a recolectar a través de Policía de Investigación y sus peritos las muestras que se requirieran con las medidas necesarias para no ser contaminadas. Sin embargo, en este caso únicamente se trata del objeto materia de robo que encontraron en poder del investigado en el momento de su detención, y sí tenían la obligación de recolectarlo, asegurarlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público de acuerdo a lo que establece precisamente el protocolo de primer respondiente. Entonces, todos los integrantes de las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno pueden llevar a cabo una detención en flagrancia y únicamente tienen que justificar que realizan todos los datos que se encuentran establecidos para poder llevar a cabo el informe de policía homologado. Por lo tanto, no es fundado el argumento que refiere aquí la defensa, dado que sí tenían la obligación los policías de llevar a cabo la cadena de custodia respecto de la motocicleta, sin que ello justificara que tuvieran que mandar a traer para ello policías procesales ni tampoco peritos. Ahora también refiere la defensa que no hay justificación para la demora. Esto es porque refirió con claridad la Ministerio Público que de sus datos de prueba se puede advertir que la detención se lleva a cabo a las 23:20 y que del día 6 de agosto del 2020, en tanto que la puesta a disposición del Ministerio Público fue hasta las 4:30 del día 7 de agosto del del 2020, y que por lo tanto le son aplicables una tesis de jurisprudencia a la que hizo referencia, y así también es aplicable una tesis aislada. Dado que no hay justificación, debe decirse que es importante señalar que el Ministerio Público refirió cuáles son los actos que realizaron los policías una vez que llevan a cabo la detención, y también refirió que además de ello sí estaba justificada esa demora, dado que tuvieron que llevar a cabo todos los trámites como fueron la revisión médica, la cuestión de la custodia, de la cadena de custodia de la motocicleta, y diversos trámites como es el traslado primero a la Dirección de Seguridad Pública de la Magdalena. En caso de que la defensa considerara que esos trámites que se llevaron a cabo desde el momento de la detención de las 23:20 del día 6 de agosto al momento de la puesta a disposición del MP, que es las 4:30 del 7 de agosto, no tiene la justificación que refiere el Ministerio Público de acuerdo a su dato de prueba, bueno, ello únicamente daría lugar precisamente a invalidar las pruebas que se hubieran obtenido en el momento en que lleva esa demora, esto es, después de que se lleva a cabo la detención hasta en tanto la puesta a disposición, y ello se puede obtener precisamente de la jurisprudencia a la que hizo referencia, que es de la primera sala,
y que dice demora en la puesta a disposición del detenido en flagrancia ante el Ministerio Público. La valoración del parte informativo o oficio de puesta a disposición de los agentes aprensores deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de la detención y puesta a disposición. Y precisamente este criterio refiere que la primera sala ha determinado que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora genera la anulación de la declaración del detenido. En este caso no existe una declaración de detenido que tuviera que anularse, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprensora sin conducción y mando del Ministerio Público. En este caso, el Ministerio Público no hizo referencia ante este órgano jurisdiccional y tampoco la defensa de datos de prueba en específico que se hubieran recabado por parte de los policías aprensores en ese tiempo de la demora, esto es, después de que llevan a cabo la detención y hasta el momento de la puesta a disposición del Ministerio Público. No me hizo referencia que se hubieran recabado pruebas y que esa fuera la razón de la demora de la puesta a disposición. Así también en la misma jurisprudencia sigue señalando, no así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia. Entonces, en este caso no es aplicable la jurisprudencia que refiere la defensa, toda vez que no me señaló cuáles pruebas fueron obtenidas por parte de los policías aprensores con motivo de esa demora de la puesta a disposición. De igual manera, la tesis aislada a la que hizo referencia, precisamente de rubro detención o retención arbitraria del imputado, las diligencias irregulares practicadas por la policía sin autorización del Ministerio Público generan la invalidez de las pruebas derivadas de aquellas. Es exactamente el mismo sentido. No advierto que los policías aprensores, con motivo de esa demora de puesta a disposición, hubiera sido la finalidad obtener datos de prueba o realizar actos de investigación sin la conducción del Ministerio Público. Y en ese caso, a lo único que daría lugar no es a no calificar de legal la detención de flagrancia, puesto que son momentos distintos, sino únicamente la invalidez de las pruebas que se hubieran obtenido con motivo de la demora, lo que no sucede en el presente caso, dado que ya dije, ni el Ministerio Público ni la defensa me hicieron referencia a que se hubieran obtenido datos de prueba posteriores. Incluso la entrevista de la víctima, advierto que fue realizada el día 7 de agosto del 2020, esto es, ante el Ministerio Público, no fue recabada, por lo tanto, por los policías aprensores, no daría lugar a su invalidez. Por lo tanto, han sido contestados todos los argumentos de la defensa y los cuales no se consideran que sean fundados para poder invalidar la detención del aquí investigado, de tal manera que, como he dejado aquí referido, si se cumplen con los requisitos que establece tanto el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por los motivos expuestos, es que siendo las 12:07 del día 9 de agosto del 2020, es que se califica de legal y se ratifica de legal la detención de